¿Tienes pasión por el arte textil? En este vídeo conocerás a Susana Arce Dubois, una artista y diseñadora textil que decidió dedicarse plenamente a su vocación. En esta entrevista, Susana contesta preguntas sobre su vida como artista textil, da consejos a otros artistas que empiezan, habla de sus técnicas favoritas de pintura sobre seda y fieltro nuno y explica cómo ha hecho varias de sus piezas. Además, habla de lo que le inspira y lo que quiere transmitir con su trabajo, cómo y dónde comercializar el arte textil y el valor que da a sus distintas piezas. A Susana le apasiona todo lo textil desde pequeña y durante muchos años intentó compaginar su arte con otros trabajos. Finalmente, decidió que necesitaba dedicarse plenamente a su pasión. Hoy es vicepresidenta de la Asociación de Creadores Textiles de Madrid. Ha expuesto proyectos en el Museo del Traje, en Textileando, Textilmar y otras exposiciones. Ha dado gran cantidad de charlas y talleres demostrativos y ha colaborado con otros diseñadores y creadores de prestigio. Susana tiene marca propia reconocida en el sector. En su taller crea telas exclusivas, accesorios, prendas de moda, artículos de decoración y piezas artísticas. Allí también recibe a sus clientes e imparte cursos monográficos. Cientos de clientes a quienes les encanta su trabajo y que siguen con interés su trayectoria, sienten, en palabras del artista, que poseen algo único, exclusivo y bello. Suscríbete a su canal de YouTube y haz clic en la campana para recibir notificaciones de otros vídeos sobre el diseño y la artesanía textil. Bueno, ahora voy a entrevistar a Susana Arce, que es decoradora de telas. Y hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo fue tu acercamiento al mundo textil? Pues a ver, yo creo que ha sido desde toda la vida, o sea, porque a mí me encantaba cuando era pequeña ver cómo mi abuela se ponía a tejer con agujas o con ganchillo. De hecho, aprendí con 6 o 7 años a hacer punto. Y luego siempre me ha atraído muchísimo las telas, el coser. Siempre he hecho muchísimas cosas con las manos, ¿no? De hecho, en la facultad a mí me encantaba coger telas y hacerme ropa, experimentar con mis hermanos, hacer los disfraces para el Halloween y para todo, ¿no? Entonces creo que ha sido de toda la vida, o sea, no es que haya habido un momento puntual en el que yo he dicho el textil me encanta, ¿no? ¿Qué has estudiado? Yo estudié biología por circunstancias familiares. Ajenas. Lo único que siempre he tenido como la necesidad de crear, ¿no? Entonces lo intentaba compaginar con hacer cursos, empecé haciendo batik en algodón, después descubrí la seda, me enamoré de la seda, o sea, de hecho sigo enamorada de la seda, ¿no? Porque me resulta, o sea, yo cuando pinto y me enfrento ante una tela completamente blanca, para mí es un proceso como de diálogo con esa tela, más allá del diseño que yo tenga en la cabeza, la tela manda y a mí eso me fascina. O sea, me hace como meterme en una especie de burbuja cuando estoy en el taller en el que el tiempo y el espacio desaparece. Y eso no he encontrado ningún otro soporte que me dé tanto como me da la seda. ¿Cuándo empezaste en realidad a trabajar un poco más en serio? Pues realmente empecé a trabajar un poco más en serio cuando conocí a la asociación. Ajá, la asociación ayudó. Sí. La asociación me sirvió como para darme cuenta de que existía gente muy profesional metida en el mundo textil, ¿no? Y me hizo darme cuenta que yo quería andar por ese camino. O sea, un poco. Muy bien. Normalmente, ¿qué técnicas utilizas? Pues yo hago mucho batik sobre seda, porque como empecé haciendo batik en algodón, es la técnica en la que, o sea,
utilizo todas las técnicas de pintura en seda, ¿no? Pero casi siempre acabo metiendo algo de cera, algo de batik, porque las transparencias que consigo con la cera no las consigo con otras técnicas de pintura sobre seda, ¿no? Entonces, si te fijas, casi todo lo que yo tengo, incluso cuando utilizo el nuno, muchas veces lo mezclo con batik, con pintura. Luego, cuéntanos un poco qué es el batik, porque ahora a lo mejor hay gente que no conoce la técnica. El batik es una técnica en la que haces reservas con cera caliente mezclada con mayor o menor cantidad de parafina, dependiendo de lo que quieras conseguir. O sea, de si quieres hacer esto, que es como con un punzón, o si quieres conseguir gotitas, o dependiendo, ¿no? Algo más plano. Entonces lo que consiste es como reservar las zonas que luego pasas por encima del color con cera. Eso es lo que consiste el batik. ¿Recuerdas un poco tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue un batik. ¿En qué año? Fue un batik más o menos. Yo qué sé, tendría hace muchos años. 17 años. Mi primer trabajo grande, ¿vale? Fue un batik en algodón, así de grande, que eran unos caballos que me llevaron, bueno, armé un desastre en la cocina de mi casa que no te quiero ni contar. Mi madre decidió que a partir de entonces me empapelaba todo con papeles de periódico para no manchar. Ese fue mi primer trabajo. ¿Dónde sueles trabajar? ¿Tienes un taller? Tengo ¿En casa? No, tengo... Antes trabajaba en casa, pero en casa era muy complicado porque las circunstancias familiares, o sea, porque cada vez que venía alguien... nosotros somos una familia muy grande y muchos de mis hermanos viven fuera, entonces cada vez que venía alguien a casa de mi madre había que quitarlo todo, recogerlo todo, y luego cuando me fui a vivir sola, yo vivo en un mini piso, entonces tampoco es que tenga un espacio donde poder meter un bastidor de 2 metros por 1, ¿no? Y tengo un taller ahora, un pequeño tallercito, donde es muy pequeño, pero me manejo perfectamente. Y ahí es donde trabajas normalmente. Sí. Si tus obras hablaran, ¿qué podrían decir? Pues a ver, yo lo que intento transmitir con todas mis piezas, ya sea un pañuelo, ya sea, porque últimamente llevo una temporada que me estoy decantando más hacia los complementos, ¿no? Pero lo que intento es como transmitir belleza. Y esa belleza hago así, porque para mí es muy importante que quien se ponga una pieza mía, cuando la lleve puesta, sienta que lleva algo bello. O sea, sienta que lleva una pieza única, especial, que saca de ella también como esa belleza, ¿no? Entonces, muchas veces hay gente que me dice, jo, es que tus pañuelos son tan bonitos que cuando parecen casi cuadros, cuando te los pones y los arrugas y te los pones en el cuello, el diseño desaparece. Y mi respuesta siempre es la misma, siempre es ya, pero tú sabes lo que llevas, y para mí lo importante es como que sepas que tú llevas algo bonito, algo especial, algo bello. Interesante. ¿De dónde nace tu inspiración normalmente? Pues a mí, o sea, yo utilizo muchísimos elementos vegetales y de la naturaleza, casi nunca utilizo, o sea, casi nunca en mis diseños se ven figuras humanas ni cosas así. Yo creo que un poco también es porque vengo de la biología, claro. O sea, por haber estudiado biología, entonces siempre acabo haciendo diseños vegetales, o sea, si veis, casi todo. Sí, algo de geométrico también. Geométrico sí, pero casi siempre son cosas relacionadas con la naturaleza. El árbol me llama muchísimo la atención. Hojas también. Flores. ¿Tienes marca propia? Sí, tengo marca propia desde hace 6 meses. O sea, de hecho, bueno, hace 6 meses tomé la decisión de dejar un trabajo fijo para dedicarme completamente al mundo textil, o sea, lo que es mi vocación, porque realmente en los últimos años me resultaba incompatible completamente trabajar 8 o 10 horas en una oficina
y después irme al estudio a crear, ¿no? Entonces, o sea, que una decisión dura, ¿o no? Dura, muy meditada. Y no, a ver, muy satisfactoria, pero el camino no es que sea un camino de rosas, ¿no? Pero creo que ha sido la decisión acertada, ¿no? Tengo una marca que se llama Suzo, que tiene un significado. Que significa, es más o menos como suena seda en chino, o sea, como cuando se pronuncia, lo único que está escrito en nuestro alfabeto y con una H, porque yo empecé a hacer ferias en Inglaterra hace 7 años y entonces, bueno, tenía que tener un nombre y decidimos que Suzo, y a mí me gusta también porque, bueno, Su de Susana, Suzo de seda, me gusta el nombre. ¿Dónde sueles comercializar tus trabajos? Pues he estado haciendo ferias de artesanía en Inglaterra sobre todo. He hecho algún pop-up aquí y luego a través de la página web y de Etsy, ¿estás en de internet? Facebook, de ¿Tienes una Pinterest. Sí, tengo tienda una online? web. Sí, con una tienda online y digital. O sea, porque hoy día... ¿Te has encontrado con algunas dificultades en el camino o simplemente en realidad era que trabajabas en otra cosa y que ahora ya es a tiempo completo? ¿Antes era difícil a ti compaginar para ti? A ver, yo lo que he notado también, porque durante unos años iba y venía mucho a Inglaterra, ¿no? Es como que en España lo que es el diseño textil, la artesanía textil, no se valora. Es decir, alguna vez me ha pasado que alguien coge un pañuelo y dice, ya, pero esto lo hace mi tía no sé qué, que también pinta en seda. Bueno, a lo mejor, probablemente puede ser, ¿no? Pero a mí ese pañuelo me ha llevado, como decía Marisa, 2 días de estar en el estudio, 6 o 7 horas trabajando, y tiene algo de mí que no tiene ninguna otra pieza, ¿no? Entonces, creo que es muy importante como transmitir que las piezas únicas valen lo que valen porque llevan un trabajo detrás, porque si un cuadro de una galería de arte se vende por 3.000 euros, ¿por qué una pieza textil no se puede vender por 3.000 euros? ¿Sabes? O sea, si tiene la porque calidad. es artesanía, no. Ya. O sea, esa creo que es la máxima dificultad que tenemos como artesanos. ¿Cómo ves los oficios textiles en el mundo de hoy? ¿Crees que va a haber una continuidad, que se están haciendo cosas nuevas? Pues yo creo que eso es responsabilidad nuestra, francamente. O sea, creo que se están haciendo intentos, cosas por parte, o sea, es esto mismo que hace el Museo del Traje, pero también por parte de las escuelas de diseño. Y a ver, creo que hay que tener esperanza, que no hay que ser pesimista, que va a ir mejorando. Sí, que es responsabilidad nuestra también, o sea, creo que la labor, o sea, yo no enseño, yo no hago enseñanza porque no me da la vida, entre otras cosas, pero me parece muy importante la labor divulgativa que hacen muchas de las compañeras de la asociación y me parece muy importante pues eso, cosas como los días de la artesanía o incluso las ferias de artesanía, me parece que son un medio para que los oficios textiles no se pierdan, los artesanos y artesanos. ¿Qué aconsejarías a alguien que empieza ahora en el textil? Que tenga ganas, simplemente. No, esa pregunta en creativa este año, ya sabéis que la asociación hace talleres, ¿no? Entonces, en el taller que hice yo de jabones de fieltro, hubo un chico que me dijo, pero tú, ¿qué me aconsejas para hacer esto a tiempo completo? Y yo le dije que tengas ganas. O sea, creo que es súper importante. O sea, es como, si tú quieres, puedes. O sea, es verdad. O sea, a lo mejor no es fácil,
tienes que estar ocupándote de un montonazo de cosas que son un rollazo, a lo mejor tardas 10 años en poder, nunca te haces rica y yo qué sé, ¿no? Pero me parece que lo más importante es como tener, o sea, si es tu vocación, es tu vocación. Y la vida es demasiado corta como para gastarla en algo que no te va a hacer feliz, ¿no? Entonces, me parece que es lo más importante. Si no hubieses elegido ser artesana o diseñadora textil, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, si has estudiado biología, será por algo. Hubiese hecho eso. Bióloga. Sí, aunque creo que nunca, no lo sé, es un poco lo que ha contestado Marisa, o sea, es como un poco, no sé, no podría ser otra cosa distinta a lo que soy, entonces creo que sí, hubiese trabajado más en la biología, pero al final la vida creo que te lleva a desarrollar lo que tú eres, ¿no? No lo que las circunstancias tienen. ¿En qué proyectos te encuentras ahora? ¿Qué estás haciendo? Pues es un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, yo hago también fieltron 1, ¿no? Que es esto y esto y esto. Y pasé al fieltron 1 porque, de la pintura en seda, porque hubo un momento en que me gustaba como meter textura en los trabajos que hacía. Pero no tipo bordado ni así, ¿no? O sea, me parecía como que... Y entonces descubrí el fieltron 1 y bueno, ahora mismo estoy haciendo una colección de bolsos. ¿De bolsos? ¡Qué bien! Pero, o sea, que estás en los complementos y haciendo varias... mezclando, haciendo técnica mixta. Cosas como estas... Un poco que mezclan la costura también con el fieltro. No, también estuve en Japón este verano, entonces... Ahí fue una inspiración, ir a Japón. Sí, de hecho se me nota, o sea, desde que he vuelto, se me nota mucho en lo que hago, ¿no? Como meto mucho, pues eso, los colores o los diseños. ¿Tienes algún artista textil que te inspire o que te guste especialmente o que te bases... Pues a mí me gusta mucho el trabajo de Kima Guitar. De hecho, la descubrí una vez en un catálogo cuando estaba en la universidad y me gusta mucho su trabajo. Me gusta mucho el trabajo de Liz Clay, que es una artista textil que trabaja el fieltro y el fieltron 1. ¿Que has estado en un curso ahora? Sí, en Inglaterra con ella. Sí, esa es otra parte que me parece que lo comentaban también como ellos, ¿no? O sea, es muy importante formarse constantemente, o sea, porque si no conoces la técnica es como muy difícil después conseguir hacer cosas. O sea, tú puedes experimentar por tu cuenta y es verdad que hoy día hay tutoriales en internet de casi todo. Pero también hay que decir que los tutoriales solo te sirven si tú previamente tienes los conocimientos básicos para saber qué se está haciendo en ese tutorial, ¿no? Sí. Entonces me parece muy importante formarte con gente de nivel. Y me acabo de descubrir a una artista japonesa que se llama Asako Sasaki, que hace unas cosas con fieltro impresionantes. O sea, que vas a seguir dentro de la línea de Japón. Sí, no se sabe. Nunca se sabe. Esto nunca se sabe. ¿Tienes algo más que decirnos? No sé. O sea, bueno, gracias al museo por la oportunidad. No sé si me queréis preguntar alguna cosa. Has dicho que que te iniciaste con el batik con cera caliente. ¿Has probado la cera en frío? Sí, y no me gusta. Ya está bien. No, a ver, cada técnica tiene sus particularidades, ¿no? Es verdad que el rollo de la cera caliente es que luego la tienes que quitar y después tienes que hacer, incluso la tela se te queda con apresto después de quitar la cera y te las tienes que ingeniar de miles de maneras para que el pañuelo vuelva a tener esta caída después de quitarle la cera, ¿no? Pero yo las transparencias que consigo con la cera caliente no las consigo con la cera en frío. O sea, no sé si es porque no domino la técnica completamente de la cera en frío, y la pincelada en cera caliente
me da mucho más juego que en cera en frío. Entonces, por eso es por lo que digo, no me gusta, no me gusta. Sí, claro. ¿Vale? O sea, me parece otra técnica diferente. Yo quería hacer un comentario. Es que antes decías tú, ¿por qué una obra pictórica puede llegar a tener ese precio o esa valoración social y una obra textil no? A mí me gustaría decir lo que decía Fortuny. Cuando Fortuny abandonó la pintura para dedicarse al trabajo textil, alguien le dijo que cómo podía abandonar un arte mayor para dedicarse a un arte menor. Y él dijo, no hay artes mayores ni menores, solo hay cosas bellas y cosas feas. Y dijo, la clave para cualquier trabajo, pintura, textil, a lo que nos dediquemos es siempre pensar como un artista y trabajar como un artesano. Y creo que eso, en el trabajo textil, estamos rodeados de artistas como vosotras y es la conclusión, o sea, hay que ponerlo en valor, hay que exponerlo donde debe estar expuesto y seguir adelante porque lo conseguiremos entre todos. Que esto tenga la valoración. Eso esperamos. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería eso. ¿Cómo está hecho? Sí. A ver, esto es un nuno, es un fieltro nuno, ¿vale? Entonces, para hacer esto lo que se hace es con la lana dibujas poco a poco y con bastante agua, porque si no, no consigues hacer estos picos, ¿no? Entonces, a ver, esto está pensado para ponerlo así, o sea, en una ventana por las transparencias, ¿vale? Digamos que eso es como la luna, las lunas, ¿vale? Pero dentro de un bosque. Entonces está pensado para colgarse así, ¿no? O sea, es como un poco una fantasía, ¿vale? Porque a mí me encanta siempre mezclar. ¿Es siempre el fieltro que está esto o la parte más finita de los redondeles? No, eso es cera. Esto es una tela. Es tela. Es una tela bordada, recortada en círculo Y metida. y metida dentro del fieltro. Es que a lo mejor tienes que decir lo que es el fieltro nuno. El fieltro en uno es hacer eso, es hacer a base de agua, jabón, presión, es meter las fibras de lana dentro de la seda de cualquier tejido. No significa tela en japonés, entonces de cualquier tejido. Esto es una seda. Que es más o menos como el chal que Sí, llevas o con la que falda que llevas. La falda, bueno, la falda lleva ganchillo, esto es ganchillo. Pero esto es ganchillo original. o sea, cosido o infiltrado. Sujeto con el fieltro. El nuno es un nuevo De tejido. hecho, esto que se ve aquí blanco son hilitos de seda que se meten dentro de esta seda, de ponye, desecho que se infiltra y se queda así como arrugado. Sí, Dime. Cuando estás dibujando esto que estábamos comentando, Esto, o esto. eso lo vas dibujando según se está filtrando la lana. No, ¿O cómo? no, dibujo colocando la lana. O sea, se dibuja al colocar la lana. Lo único que las figuras geométricas, o sea, hay que tener en cuenta siempre cuando se hace fieltro, que el fieltro encoge. Sí. Entonces tú haces una línea de lana sobre la tela perfecta y cuando la has enfieltrado hace ni, que a veces es precioso, pero a veces quieres que se quede recta. Entonces ahí está ya la experiencia y la técnica para hacerlo a base de saber cuánta presión tienes que hacer, cuándo tienes que volver a estirar, cuándo tienes que volver a colocar. ¿Vale? Entonces, esto lo consigo con agua y un pincel, la punta de un pincel. Para que no se te mueva, para que no se mueva haga estas, el dibujo. para que haga las formas. Lleva horas de trabajo. Esto sí que lleva horas de trabajo. Pero el resultado no se puede conseguir de otra manera. A ver, lo podría haber pintado, pero no hubiese conseguido el efecto, la textura. La textura del Exacto. filtrado. Claro, te da un volumen.
un volumen y una textura, o sea, no es solo una cuestión de... O sea, una textura diferente a si haces esto. O sea, diferente a si haces esto. ¿Vale? Entonces, bueno. Supongo que tú no valorarás un trabajo porque lleve más o menos tiempo, eso que nos pregunta la gente. Lo digo porque nos fastidia mucho. ¿Cuánto has tardado en hacerlo? ¿Lo valoras? Nunca lo valoras. Pues, a ver, siempre hay trabajos sí. que son como tus hijos favoritos, Sí. ¿vale? Y que cuando los vendes, Te da pena. lloras por dentro, porque llorar por fuera queda muy mal. Pero, no sé, como que no es lo mismo si se lo vendes a alguien que sabe que va a cuidarte la pieza, que cuando vendes en una feria a cualquier persona que no sabes, o sea, que te despegas completamente de ella, ¿vale? Pero te produce satisfacción cuando Sí. ves por la calle a alguien. Yo he llegado a ir en el autobús y ver a alguien con un pañuelo mío. Y eso te da, satisfacción. Te pone. Da gusto. Da gusto. O sea, eso cuando vendes una pieza, pero que luego lo veas, lo que más tristeza es que te tengan tirada en un cajón. Sí, y luego creo que también hay trabajos que tienen más de ti que otros. O sea, hay encargos que son más... O sea, yo, por ejemplo, odio repetir trabajos, pero a veces he tenido que hacerlo, porque a pesar de que siempre dices no va a quedar el mismo diseño igual, aunque sea el mismo dibujo y tal, jamás te va a quedar igual, porque la seda es imposible y porque es pieza única siempre, pero repites un diseño muchas veces, porque de repente tiene mucho éxito. A mí eso llega un momento en que me aburre, ¿vale? Pero bueno, también a veces comercialmente te compensa, entonces lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. O que te hacen un encargo de 20 pañuelos todos iguales, ¿vale? O todo lo contrario, o que te hacen un encargo de pieza única, pero el cliente tiene en su mente una cosa en especial y es muy difícil hacerle entender que las cosas no funcionan así. O sea, que esto no es un cuadro de estos de numeritos donde coloreas o un bloc de, ¿no? Entonces, bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias por venir. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y deja un comentario debajo. A Susana le encantará conocer tu historia. Suscríbete a su canal de YouTube y visita su sitio web, donde encontrarás muestras de su trabajo e interesantes artículos sobre el arte textil. Y no te olvides de suscribirte a su lista para que te informe sobre sus actividades, cursos y proyectos, y de seguir a Susana en otras redes sociales. Los enlaces están todos aquí debajo, en la descripción de este vídeo.